El llano en llamas. Talpa. Entonces mis manos iban detrás de ella. Iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella. Primero suavemente, pero después la apretaba como si quisiera exprimirle la sangre. Así una y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada y el viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos. Eso hacíamos Natalia y yo a un lado del camino de Talpa, cuando llevamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara. Ahora todo ha pasado. Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir, teniendo aquel cuerpo como emponzoñado, lleno por dentro de agua podrida que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos. Unas llagas así de grandes que se abrían despacito, muy despacito, para luego dejar salir a borbotones un aire como de cosa echada a perder que a todos nos tenía asustados. Pero ahora que está muerto, la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia llora por él. Tal vez para que él vea desde donde está todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la cara de Tanilo estos últimos días. Era lo único que servía de él para ella, la cara de Tanilo, humedecida siempre por el sudor en que lo dejaba el esfuerzo para aguantarse los dolores. La sintió acercándose hasta su boca, escondiéndose entre sus cabellos, pidiéndole con una voz apenitas que lo ayudara. Dice que le dijo que ya se había curado por fin, que ya no le molestaba ningún dolor. Ya puedo estar contigo, Natalia, ayúdame a estar contigo. Dice que eso le dijo. Acabábamos de salir de Talpa, de dejarlo allí enterrado bien hondo, en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. Y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban antes los ojos como si fueran charcos alumbrados por la luna, pero de pronto se destiñeron. Se le borró la mirada como si lo hubiera revolcado en la tierra y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era Tanilo de ella, que ella había cuidado mientras estuvo vivo y lo había enterrado cuando tuvo que morirse. Tardamos 20 días en encontrar el camino real de Talpa. Hasta entonces habíamos venido los tres solos. Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes, que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho, parecido a la corriente de un río, que nos hacía andar a rastras, empujados por todos, como si nos llevara amarrados con hebras de polvo, porque de la tierra se levantaba con el bullir de la gente un polvo blanco como tamo de maíz que subía muy alto y volvía a caer, pero los pies al caminar lo devolvía y lo hacían subir de nuevo. Así todas las horas estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros. Y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío, sin nubes, solo el polvo, pero el polvo no daba ninguna sombra. Teníamos que esperar a la noche
para descansar del sol y de aquella luz blanca del camino. Luego los días fueron haciéndose más largos. Habíamos salido de Sensontla a mediados de febrero. Y ahora que comenzaba marzo, amanecía muy pronto. Apenas si cerrábamos los ojos al oscurecer, cuando nos volvía a despertar el sol. El mismo sol que parecía acabarse de poner hacía un rato. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como caminar entre un amontonadero de gente, igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apelotonados bajo el sol, retorciéndonos entre la cerrazón del polvo que nos encerraba a todos en la misma vereda y nos llevaba como acorralados. Los ojos seguían la polvareda, daban el polvo como si tropezaran contra algo que no se podía traspasar. Y el cielo siempre gris, como una mancha gris y pesada que nos aplastaba a todos desde arriba. Solo a veces, cuando cruzábamos algún río, el polvo era más alto y más claro. Zambullíamos la cabeza acalenturada y renegrida en el agua verde, y por un momento, de todos nosotros, salía un humo azul, parecido al vapor que sale de la boca con el frío. Pero poquito después desaparecíamos otra vez entreverados en el polvo, cobijándonos unos a otros del sol, de aquel calor de sol repartido entre todos. Algún día llegará la noche, en eso pensábamos. Llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después nos detendremos. Después, lo que tenemos que hacer, por lo pronto, es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa, detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. En eso pensábamos Natalia y yo, y quizá también Tanilo, cuando íbamos por el camino real de Talpa, entre la procesión, queriendo llegar los primeros hasta la Virgen, antes que se le acabaran los milagros. Pero Tanilo comenzó a ponerse más mal. Llegó un rato en que ya no quería seguir. La carne de sus pies se había reventado y por la reventazón aquello empezó a salírsele la sangre. Lo cuidamos hasta que se puso bueno, pero así todo ya no quería seguir. Me quedaré aquí sentado un día o dos y luego me volveré a Sensontla, eso nos dijo. Pero Natalia y yo no quisimos. Había algo dentro de nosotros que no nos dejaba sentir ninguna lástima por ningún Tanilo. Queríamos llegar con él a Talpa, porque a esas alturas, así como estaba, todavía le sobraba vida. Por eso, mientras Natalia le enjuagaba los pies con aguardiente para que se le deshincharan, le dábamos ánimos. Le decía que solo la Virgen de Talpa lo curaría. Ella era la única que podía hacer que él se aliviara para siempre. Ella nada más. Había otras muchas vírgenes, pero solo la de Talpa era la buena. Eso le decía Natalia. Y entonces Tanilo se ponía a llorar con lágrimas que hacían surco entre el sudor de su cara y después se maldecía por haber sido mal. Natalia le limpiaba los chorretes de lágrimas con su rebozo. Y entre ella y yo lo levantábamos del suelo para que caminara otro rato más. Antes